Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¡Sí! Bueno, vaya programa el que tengo hoy porque ya he estado hablando últimamente sobre los misterios de la mente humana. Desde luego, creo que los seres humanos podemos tener un potencial mucho mayor que el que parece que tenemos, básicamente porque pensamos cosas, hacemos actividades que están pues muy embarcadas en lo que serían actividades negativas del tipo guerra, del tipo ser malos, ¿no? Cuando realmente pues tenemos un potencial increíble para ser buenos, ¿no? Pero más allá de todo eso, resulta que hay personas que son hipersensibles. Estoy hablando de personas que además se dan cuenta de que son capaces de ver más allá de lo que hay delante de sus ojos. Estoy hablando de personas que tienen la necesidad, el impulso de decir, mira, yo es que soy una persona hecha y derecha y además creo que soy capaz de tener contactos con seres que no estarían en esta dimensión, que no estarían en su origen siendo la Tierra, que no serían pues humanas, que serían marcianarcias, que serían pues bichejas, buenas o malas, pero soy capaz de contactar con ellas. ¿Cómo? A nivel telepático. Y eso es algo que, bueno, pues a veces aparece de forma natural y otras veces eres de alguna manera elegido y esas comunicaciones telepáticas pues se te hacen llegar por parte de esas entidades de forma pues poco menos que obligatoria. Te obligan a utilizar lo que no estás utilizando de tu mente para que tengas algún tipo de contacto con ellos. Y bueno, pues esto es el caso que voy a tratar en este vídeo, que me ha parecido sorprendente, desde luego, y que además empieza a una edad bastante temprana. Un testigo que tiene interés en el raciocinio de los seres humanos, del Homo sapiens sapiens, y que de hecho a los 5 añitos ya se estaba dando cuenta este chavalillo que tenía convivencia con una persona, claramente en el piso en el que estaba, y que después descubre que esa persona era un espíritu, un fantasma. Se da cuenta cuando le exponen que esa persona de la que hablan ha fallecido. Y de hecho falleció antes de que él naciera. ¿Cómo es posible que él supiera tantos y tantos detalles de aquella mujer con la que estaba en su piso? Bueno, el tiempo pasó. Un chico con bastantes inquietudes, sin ninguna duda, y de hecho empezó a decir, bueno, yo quiero descartar lo que sea chusco o lo que no me parezca correcto de lo que es la verdad, y empezó a estudiar libros, yo con todo respeto, ¿no? Pero empezó a estudiar libros del horóscopo, por ejemplo, ¿no? Con todo respeto para quien crea esas movidas, ¿no? Pero eso le sirvió a él para empezar a desarrollarse a nivel intelectual de una manera bastante especial. Estoy hablando de una persona que además creo que tiene un alto coeficiente intelectual y que
empezó a funcionar lo que estaba estudiando. Tanto es así que llegó un día en el cual, en otra casa, comenzó a tener voces. Y no hablo de voces de crisis psicóticas, no. Voces en idiomas que no reconocía. Voces que le llamaban por su nombre, además. Y voces que venían antes de lo que era un momento de luz dentro de su cuarto, tras una parálisis absoluta y brutal, y un incremento en la altura de su cuerpo, y al día siguiente darse cuenta de que esas luces correspondían a seres ajenos a la Tierra que estaban haciendo experimentos con él. Vaya, un chico sin ninguna duda especial. Pero el tiempo pasó y algo le ocurrió, y es que empezó a tratar de contactar directamente con marcianos, lo que se dice marcianos, y esto es algo bastante difícil de admitir, ¿no? Es decir, vamos a ver, chaval, tú ponte a estudiar y déjate de monsargas y de historias. No, pues él lo hacía, y mientras tanto desarrollaba su intelecto para tratar de saber si estamos solos en el universo o no. En mi opinión, y después de 2500 vídeos de marcianos, lo tengo más que claro. Después de haber estudiado cientos y cientos de casos de ovnis, aquí lo tengo más que claro, pero él quería saberlo. Y llegó un momento en el que, vaya, comenzó a escuchar algo en su vivienda. Algo, un idioma. No lo reconocía, pero sí que le llegaba la expresión: sal de tu casa. Y claro, el chico se quedaba como diciendo, bueno, pero vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué me está pasando? Y aquellas voces diciéndole, sí, sal de tu casa. Sal de tu casa porque nos vas a ver. Estás al lado del aeropuerto. Mira el avión que vas a tener en tu campo de visión. Obsérvalo, observa un poquito más arriba. Ahí estamos nosotros. Claro, todo esto, el chico se quedó realmente impactado. Más aún cuando, tras los episodios de abducción, tenía algo que podía demostrar. Y decía, mira, es que esto no es algo que me esté, inventando. Es que yo, después de cada uno de estos episodios, tengo como un sabor metálico en mi boca. La familia, desde luego, dijo, bueno, pues vamos a ver si es un virus o alguna bacteria, algún estafilococo de estos bastante mal rollero que haya venido. No. Pero sí aparecían esos sabores metálicos en su boca después de cada uno de los episodios de abducción. Un mes entero estuvo sufriendo aquí el chaval aquello, pruebas y pruebas médicas que descartaban lo que pudiese ser cualquier cosa, pero siempre aparecía después de sus episodios de abducción. Y claro, estamos hablando de una persona que, me contactó y me dijo, mira, Vicente, tío, me está pasando esto, y la historia de mi vida es esta. Y te la voy a contar porque no sé a quién más contársela, y además es que ha ido poco a poco, como abriéndose poco a poco también más mi mente
a la hora del desarrollo del contacto con seres ajenos a la Tierra o a otra dimensión. Y claro, yo lo leía y me quedaba flipando, diciendo, muy interesante, sobre todo porque es que el tema del sabor metálico de la boca ya lo he visto. El tema de estar conviviendo con personas que hubiesen estado ya fallecidas, también lo he visto. El tema de voces en otros idiomas, pero que te llegue realmente lo que es la imagen de sal de tu casa para vernos, también lo he visto. Hablamos entonces de una persona realmente sensible y la gran pregunta es, ¿podemos nosotros ser igual que él? ¿Podemos nosotros hacer lo mismo que él? ¿Desarrollar nuestro cerebro para encontrar a criaturas no nativas del planeta Tierra? Bueno, cada uno tendrá, por supuesto, sus opiniones al respecto de este tipo de incidentes, ¿no? Pero aquí tenemos un caso que parece que lo aúna todo y siempre se ha basado en el raciocinio, el entender la verdad un poquito más allá a través del pensamiento y entender la realidad un poquito más allá a través de la verdad, de sacar fuera lo que no considerase pues algo real y pues ver más allá de lo que hay delante de nuestros ojos. Bien, bueno, pues después de esta mega intro de 12 minutos que me acabo de enchufar aquí, bueno, pues vamos a intentar leer el email que, bueno, pues es Animal Brutal, ¿vale? Y que dice así, es un poquillo largo, pero bueno, en mi canal son planos secuencia como si estuviese hablando con vosotros en vuestra casa o en un bar con vosotros ahí en plan de coleguis y lo hago así. Así que, bueno, pues vamos a ver el correo electrónico que me ha mandado este telespectador. Dice así: hola Vicente, primero que nada, saludarte esperando que te encuentres bien. Así estoy, más o menos, pero tirando para adelante siempre. Dice, bueno, intentaré resumir esta experiencia en una sola hoja, al final han sido 3 hojas, ¿no? Aunque debo decir, para empezar, que a lo largo de mi vida siempre he sido muy receptivo ante diferentes fenómenos paranormales. ¿Podemos llegar nosotros a esos fenómenos paranormales solamente pues con la fuerza de nuestra mente? Esa es la gran pregunta, nada más empezar. Dice, bueno, fenómenos los cuales he presenciado desde antes incluso de aprender a caminar. ¿Y sabes qué, Vicente? Me dice, me acuerdo de cada uno de ellos. Qué suerte, desde luego, ¿no? Porque la memoria es algo pues primordial para poder entender esto con el paso de los años cuando te vas haciendo más y más mayor. Bien, me dice, por ejemplo, de niño yo llegué a convivir con una señora en su casa, tendría tal vez unos 5 añitos. Esta señora era muy simpática conmigo. Vamos, se portaba súper bien y me sonreía mucho todo el tiempo. Nunca supe quién era y solo sabía que vivía en esa misma casa donde yo estaba. Una década más tarde vi su foto en un cuadro, estando de visita en otra parte del país, y les hablé a estas personas que, vaya, pues que yo la recordaba de mi infancia. Les dije dónde estaba su casa y algunos detalles más, y ellos se sorprendieron muchísimo porque mi edad con respecto al tiempo que esta persona había fallecido no concordaba, ya que esta señora había muerto antes de que yo naciera. Hasta recuerdo su nombre, Vicente. Su nombre era Concepción, es decir, Concha. Y así, a lo largo de mi vida, pues seguí viendo cosas y experiencias pues como muy extrañas. Y yo me daba cuenta de que aquello no era normal. Y bueno, pues yo quería, claro,
encontrarles explicación, y incluso ya de adolescente, pues quería algo científico al respecto de lo que yo veía con mis propios ojos y lo experimentaba cada 2 por 3. Y bueno, pues a la edad de 13 años comencé a estudiar diferentes libros, así que bueno, pues por ejemplo, y lectura en mano, empecé a leer sobre signos zodiacales, cosas así. De ese modo pues podía ir descartando la verdad de lo que yo consideraba pues claramente como ficción. Vuelvo a decir, con todo respeto para el tema del zodiaco y esas historias, ¿no? Pero a él le parecía muy buena, pues como una buena forma de saber lo que era verdad y lo que no. Bien. Me dice, tras ello me enfoqué claramente en el estudio de la mente humana. Y de hecho, pues seguí una serie de ejercicios que dictaba una obra, un libro, para potenciarla, para potenciar mi mente, la mente humana. Después de 6 meses aprendí a concentrarme, además, muchísimo, de una manera muy especial. Y eso fue, mira, Vicente, eso fue como abrir una puerta a lo desconocido. Dentro de lo raro que me pasó, pues lo primero fue el comenzar a despertarme todas las noches a las 3 de la mañana. Qué raro, siempre esa hora de las 3 de la mañana, en muchísimas ocasiones relacionado con lo que vamos a escuchar ahora mismo. A las 3 en punto. Y estando solo en mi cuarto, alguien o algo comenzó a despertarme llamándome al oído por mi nombre. Me puedo imaginar el miedo que tendría el chaval de alguien pues llamándole, pero no había nadie. Y bueno, encendía la luz, no había nadie, lo apagaba, intentaba dormir, otra vez alguien me llamaba, y una vez, y otra, y otra, y otra, y otra. Mira, Vicente, yo solamente tenía 13 añitos, y claro, estaba asustadísimo, mi miedo me superaba enormemente. Yo es que estaba realmente achantado con respecto a esa situación. Y es que las voces con mi nombre me espantaban todas las noches. No fallaba. Todas. No fallaba. Me dice aquí el testigo. Las voces a esa hora, siempre yo asustadísimo, esperando a que viniese, y venía. Bueno, pues te cuento. Una noche las cosas cambiaron, pero no para muy bien, digamos. Esa noche me despertó, estando dormidito, una luz muy fuerte por la ventana. Creo que, vamos, era una luz fortísima, mucho más fuerte que la luz del sol, y me estaba lastimando mis ojos si la miraba. Yo no la quería mirar, no podía mirarla. Y esta luz entraba por la ventana de mi cuarto y yo instintivamente pues cerré. Claro, no podía hacer otra cosa nada más que cerrar mis ojos, pero aún así la luz era tan fortísima que aún así me lastimaba. Entré en pánico, claro, todas las noches en pánico. Una noche, otra, pánico, luz. Y me tapaba con la sábana de mi cama todo mi cuerpo, sobre todo los ojos, y sudando muchísimo, con muchísimo temor. Y claro, yo empecé a pensar que lo que tenía que hacer era pedir ayuda, claro, no podía hacer otra cosa, quería pedir auxilio. Pero no podía, no salía de mí ninguna palabra, no. Después comencé a sentir otra cosa, Vicente. Era como una especie de energía eléctrica estática. La he visto en más ocasiones de lo que es
el tema de los visitantes de dormitorio, o más bien las abducciones en las casas. Estática, energía, pues como cuando te acercas a un aparato eléctrico que tenga electricidad, pues más o menos. Energía estática. Y tú la sientes, pero en este caso es en todo el cuerpo. Y aquello me recorría por entero, me dice aquí el testigo, y después me quedaba paralizado, no podía moverme, nada. No sabía qué hacer y al día siguiente despertaba en mi cama sin saber qué había pasado. Y además, con algo raro, Vicente. Tenía como un sabor extraño en mi boca, un sabor metálico. Un sabor como muy intenso a metal. Lo he visto en más ocasiones. Esta experiencia sucedió todos los días durante un mes entero, 30 días. Exactamente, además, siempre de la misma forma, siempre igual. La luz, la estática, la parálisis, no poder hablar, y al día siguiente despertar, pues ya sin saber qué había pasado, con miedo. Ese miedo, Vicente, pues te cuento, porque se fue transformando poco a poco en coraje. Sí. Llegó un momento en el que ya no tenía temor, tenía odio. Tenía odio. Tenía odio hacia quien fuera. Entendía que no era algo humano, que serían seres, desde luego, que no serían de aquí. Odio hacia esos seres que me hacían aquello. Porque yo no sabía por qué me lo hacían y además es que no fallaban. Un día tras otro. Y entonces estaba preparado para cuando me fueran a paralizar. Sí, sin ninguna duda. Yo sabía que ellos me levantaban haciéndome flotar. Y también sabía otra cosa, que me llevaban a un lado que no era mi cuarto, a otro sitio. Y todo ello, por supuesto, sin mi permiso. Yo no sabía qué me hacían mientras que me ocurría todo aquello, pero sí sabía que al día siguiente siempre tenía sabor metálico en mi boca, y eso jamás fallaba. La última noche que me pasó esto, pues ya me preparé para dormir, intentando no dormirme, sabiendo además que no era un sueño. Y ahí apareció, de nuevo, la luz por la ventana. Y entonces, en ese momento, me paré. Me puse como en guardia. Me puse rápido. En esa posición de defensa. Y antes de que me hicieran algo de parálisis a mí, les grité, yo a ellos, con muchísimo odio, que se fueran. No podía hacer otra cosa. ¿Qué podía hacer, Vicente? Pues no sé. No tenía ya miedo. Y en ese momento en el que grité que se fueran, pues sí pudieron conmigo. Caí desmayado. Y me desperté una vez más al día siguiente con ese sabor metálico en la boca y, eso sí, nunca más regresaron a por mí. En mi opinión, como investigador, esto es, pues, ver el límite de una persona hasta lo que es su resistencia, hasta que ya saltó aquel ser humano al respecto de llevarlo en una abducción. Y bueno, te cuento. Mira, Vicente, yo todo esto se lo conté a mis padres y me llevaron al médico, claro.
y me realizaron diferentes tipos de estudios y cultivos en la boca. Todo negativo a virus y también negativo a cualquier tipo de bacterias. Estaban buscando el Staphylococcus aureus, pero no era eso. Y el sabor duró meses, hasta que se fue ya completamente. Meses con aquel sabor metálico en la boca y sabiendo de dónde venía. Años más tarde, creo que a la edad aproximada de 17 años, seguí con mis estudios de la mente y traté durante un año entero de ser yo el que tomase la iniciativa. Dije, pues ahora voy a ser yo el que voy a tratar de contactar con algún ser ajeno a la Tierra. Y todo esto a través de la mente. Todo esto tratando de, pues, utilizar mi intelecto para hacerlo a través de la telepatía. Como pudiese hacerse, pues claro, pues así. Eso sí, no tuve éxito. Y te cuento porque, bueno, pues los meses pasaban y yo lo intentaba, no tenía éxito. Pero te cuento, porque una vez estando de vacaciones en la casa de mi abuelita, me pasó algo más que raro. Y es que yo a esa casa, ya partiendo, a esa casa yo no quería ir. Había tenido sueños yo anteriormente, pesadillas más bien, de abducciones allí. Pero tenía que ir allí, mi familia tenía que ir allí, y bueno, pues fui a casa de la abuelita. Y allí me ocurrió algo. La primera noche me enfrenté a todo lo que me estaba pasando. Me enfrenté también a mis pesadillas de sueño. Y traté de contactar con alguien ajeno a la Tierra. Nativo de otro planeta del sistema solar, de otro sistema solar, de donde fuera. Y no pasaba nada, pero a las 7 de la mañana, aproximadamente, de pronto, desperté con algo o alguien que me hablaba. Y era curioso porque, sí, había una voz en mi oído derecho. Y sí, me estaba hablando, estaba claro. No era algo que me estuviese, pues, imaginando. No, lo escuchaba perfectamente. Era algo como telepático, cierto es. Y era algo en un lenguaje desconocido para mí. Ese lenguaje entró a mi cabeza, además, de forma perfecta. Y no sé cómo, pero podía entenderlo. Decía, sal de la casa. Sal de la casa. ¿Le hago caso? ¿No le hago caso? ¡Qué miedo, Dios mío! Al final sí que he conseguido contactar. Pues no sé. ¿Qué hago? ¿Salgo? De nuevo, sal. Me quedé también sorprendido. Lo había conseguido. Y además estaba entendiéndolo, el concepto. Me estaban diciendo que saliera al patio. Pero claro, es que yo no entendía qué es lo que pasaba. Y en ese momento pensé que me estaba volviendo directamente loco.
Pero, de nuevo, llegaba otra vez ese lenguaje que se me oía perfectamente y empecé a ver que era externo, pero se introducía en mi cerebro. Era un lenguaje que no lo comprendía, no era algo que yo hubiese visto jamás. Pero eso sí, el concepto sí que se me quedaba. Sal al patio. Madre mía. Me puse muy nervioso. Y más aún cuando la comunicación en ese extraño lenguaje, pues que seguía. Sal, 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 sal. Algo o alguien me insistía sin parar. Me insistieron durante alrededor de 30 minutos, Vicente, para que saliera al jardincito de mi vivienda. Y yo, bueno, pues salí y no había nada. Volví a entrar a la casa y dije, bueno, si esto me ha pasado, voy a volver a salir, venga. Con muchísimo valor volví a salir y comencé a mirar al cielo. No había nadie en el jardín, pero bueno, yo comencé a mirar al cielo. Es lo único que había en mi campo de visión. Me encontraba cerca del aeropuerto, Vicente. Mi casa estaba al ladito. Veía a los aviones como a 300 metros de altura al despegar. Pero no veía nada. Me volví a meter dentro de la casa por miedo. Y de pronto, ese ser, o lo que fuera que estuviese comunicándose conmigo, volvió a las andadas. Con aquel lenguaje no identificado porque no lo entendía, pero el concepto sí que se me quedaba. Y me gritó de alguna manera, como reprendiéndome que me hubiese metido ya la última vez. Y me gritó ya fuerte. Sal. Lo que quiero que veas está detrás del avión. Bueno, pues saldré. Vale. Abrí la puerta. Salí al porche. Era una comunicación telepática, estaba clarísimo, pero empecé a mirar al cielo. Estaba expectante, realmente. Y de pronto observé un avión. Había en mi campo de visión un avión, como a unos 100 metros más o menos. Estaba despegando. Y la voz me había dicho que lo que fuera que fuesen estaba detrás del avión. Entonces empecé a mirarlo, buscando más ángulos. Miré para arriba y efectivamente, Vicente, un objeto volador no identificado. No me lo podía creer. No tenía ventanas, era redondo y plateado. De color gris. Se veía perfectamente. Yo me le quedé viendo. Estaba anonadado. No, lo siguiente.
estaba viendo, no sé si lo que me aducía años atrás, no sé, pero lo estaba viendo perfectamente. Y en ese momento me lo tomé de forma positiva. Comencé a agradecer de corazón el que me hubiesen dejado tener esa escena en mi vida. Jamás se me iba a olvidar aquello que estaba viendo. Empecé a tener algún tipo de comunicación, no lo sé, pero agradecía a aquellos seres el haber venido ante mí. Así fue como me lo tomé y lo hice de forma seria y rotunda. Sobre todo lo agradecí porque pensaba que me estaba volviendo loco ya directamente. Con las voces, con las luces, con el sabor metálico. Necesitaba que me pasara aquello, Vicente. Y en ese momento, mientras que veía el objeto, con forma de disco, como te decía anteriormente, por encima del avión, pues ellos volvieron a comunicarse otra vez. Y solamente me dijeron lo siguiente, una frase. Solo venimos para decirte que no estás solo, que no estás loco y que sí, existimos. Y todo esto mientras que yo veía aquel ovni, que era un avistamiento perfecto. Un ovni que sí que me di cuenta que iba ascendiendo poco a poco y que lo veía perfectamente. Estuve viéndolo durante más de 25 minutos. Y ya pues se hacía cada vez más pequeñito, hasta que ya lo perdí de vista. Pero habían venido exclusivamente seres ajenos a la Tierra para decirme que no estaba solo, que no estaba loco y que sí que existíamos. Para mí, como investigador, posible experimento para observar la posibilidad de un contacto telepático con un ser humano sensible, al cual habrían detectado sin ninguna duda. Y me hice aquí el testigo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Bueno, ya me fui a la cama, bien. Pero resulta que, mira Vicente, un año más tarde, en un programa de televisión de mi país, muy famoso, pues resulta que estaba viendo la televisión y me quedé que no me lo podía creer porque alguien había mandado un vídeo del mismo avistamiento que había tenido yo. Otra persona en la ciudad lo había visto desde otra parte de México DF. Y era el mismo disco que yo había venido afuera a ver. Y bueno, pues claro, era el año 2004, no había un interés tan grande y desde luego no había internet para compartir este tipo de cosas entre la gente. Pero bueno, pues es lo que te puedo comentar que me ha ocurrido en la vida y podría contarte más cosas, pero bueno, no quiero que se me haga el vídeo larguísimo y bueno, pues quiero despedirme afectuosamente. Atentamente, recibe un gran abrazo
Y aquí firma el testigo. ¡Wow! Impresionante. ¿Con qué nos podríamos quedar al respecto de esto? Una persona sensible que es capaz de observar seres de otras dimensiones que no habrían subido al cielo, vamos a llamarlo así. Ya desde niño. Sensible. Interesado en el poder de la mente. Capaz de escuchar voces con su nombre durante un largo tiempo de su vida. Y de hecho llegar a enfrentarse a ellas. Un chico que fue abducido en su propia casa, con parálisis. Y que también se enfrentó a sus miedos. En el momento en el que se enfrentó a ellos, dejaron de hacerle lo que le estuvieran haciendo. Eso sí, la estática, pues la tenía, y el sabor metálico también. Muy interesante el momento en el cual él tiene pesadillas de abducción, posiblemente inducidas, años más tarde, creo recordar con 17 años. ¿Para qué? Para condicionarle de alguna manera al respecto del siguiente experimento que va a ocurrir con él. Una persona con un gran coeficiente intelectual. A la hora de expresarse en el email, desde luego que lo he podido comprobar. Y que tenía la capacidad de tener telepatía, pero más aún de entender los conceptos que le estuviesen inculcando en la telepatía. Le dijeron que saliese precisamente para comprobar que les hacía caso, y lo hizo. Tardó el tío 3 o 4 veces de entrar y salir en plan, mira, no me lo creo, o no me lo quiero creer, o Dios mío de mi vida, que no me esté pasando esto. Pero al final lo hizo. Se enfrentó con sus miedos. Y es fascinante el hecho de que el mensaje era, mira al avión porque estamos detrás. Y luego, mira, tranquilo, no estás solo, no estás loco, y sí que existimos. Ese era el siguiente experimento con su mente. ¿Cuántas personas en el mundo hay que tengan este tipo de comunicaciones y que no se lo digan a nadie? ¿Cuántas personas han tenido la estática cuando tienen visitas de dormitorio y cuando tienen abducciones? ¿Y cuántas personas han tenido el tema del sabor metálico? Es que lo he visto en muchísimas ocasiones. ¿Por qué le elegirían a él? Quizá porque él tenía impulsos de estudiar la mente humana ya desde niño. Un chaval especial, de alguna manera. Les interesó que les que tuviesen a un chavalillo interesado en otras cosas que no fuesen las típicas de los chicos normales y corrientes de su edad. Un tema fascinante, sobre todo porque luego pudo comprobarlo en un avistamiento de otra persona que pudo grabarlo. Y dijo, ostras, es que no me lo he inventado. Más allá de todo esto, es que estoy viendo lo que yo vi en su momento, lo estoy viendo en un vídeo en la televisión de alguien que lo ha grabado. Ostras,
en el año 2004, que es hace 20 años, que no es el internet y el YouTube de ahora mismo, desde luego. Un tema fascinante, sin ninguna duda, un caso especial, sin ninguna duda, y a mí sí que me gustaría pues saber vuestra opinión, si habéis tenido ese sabor metálico y esa estática y esa pues incapacidad de poder hablar cuando tenéis una luz entrando en vuestro cuarto. Si habéis visto seres de otras dimensiones ya fallecidos, ¿por qué no se iría al cielo esta mujer? ¿O es que acaso no existe el cielo? Y si habéis tenido pesadillas de abducción, y si habéis tenido voces que os llamaban por vuestro nombre de repente, por la noche, o incluso si habéis tenido momentos de telepatía con idiomas extraños. Me encantaría saberlos. Sobre todo porque así podríamos comprobar que no estáis solos, al igual que le dijeron a este chaval, que le dijeron, tranquilo tío, que no estás solo. Posiblemente este tipo de experimentos se esté realizando con más personas, no solamente tú. Nos estamos presentando de alguna manera, haciendo pues pruebas con gente pues que tiene más sensibilidad. ¿Todo para qué? Pues claro, todo para un posible contacto futuro. Pero primero hay que enterarse cómo son los seres humanos a nivel de inteligencia vital y emocional, por supuesto. ¿Y cómo hacerlo? Pues poquito a poquito, caso por caso, persona por persona. Creo que es un tema fascinante y vaya, cómo pues responderíais vosotros a eso. Cogiendo y diciendo, mira, yo estoy harto de estas movidas y me vais a hacer lo que me vais a hacer, me da igual, pero yo os enfrento. O cómo sería el avistamiento en plan, estoy viendo durante 25 minutos de mi vida a un cachufazo de fliparlo y no me lo puedo creer, pero está ahí. Y es que lo estoy viendo porque me han dicho ellos que salga a verlo. Y luego comprobarlo un año después, que efectivamente ahí estaba. Claro, a todo esto estoy seguro que fue detectado por los radares del aeropuerto de México DF. ¿Dónde están esas esos datos? ¿Dónde están? Esas hojas de los informes, ¿dónde están? Es algo totalmente indispensable para saber la verdad de los ovnis, que haya mayor desclasificación de casos como este. Pero si no se está diciendo es porque no se considera que sea positivo el decirlo. Y no se dirá hasta que no haya más remedio que decirlo. Es mi opinión como investigador. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Una vez más, y como siempre, en plano secuencia, en plan como en las pelis de Alfonso Cuarón, ¿no? Ahí a saco. O como en la peli esta de 1917, pues yo un poco así, ¿no? Pero en YouTube, y hablando de marcianos, ¿no? Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis darle al botón de suscripción, pues eso siempre ayuda un montón, y darle al like, pues también ayuda un montón. Y si queréis hacer alguna donación, pues es para la supervivencia de este vuestro canal de lo paranormal, lo extraño y pues lo que se habla de personas, pues de personas normales y corrientes como vosotros y como yo.
Nada más, salud y suerte, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.